Desde Jujuy, Argentina. Desde Jujuy, Argentina. Panoca.com.ar. La puerta de entrada al futuro. Panoca Rock. Contacto con la historia, que nadie te la cuente cambiada. Acá tenemos la posta. Todos los miércoles a las 20 llega Contacto con la historia. Lo que nadie nunca te dijo, lo que otros no se atreven a hablar. Escúchalo en la voz del profe Manuel Armas. Todos los miércoles, 20 horas. Contacto con la historia en Panoca Radio, www.panoca.com.ar. Después de esto, nada será igual. Bien, estamos de vuelta después de la pausa. Continuamos hablando de la autonomía de la provincia de Jujuy. A ver, todos saben que entre Jujuy y Salta, entre las provincias de Jujuy y Salta, hay, a ver, si se quiere, de forma tradicional, ¿sí? Más allá de que no solo tenemos familia en Jujuy, en Salta, que pertenecemos a una misma región, que compartimos muchas cosas, ¿sí? Somos hermanos prácticamente, jujeños y salteños. Siempre hay una especie de pica tradicional en todo lo que tenga que ver entre Jujuy y Salta, no solo en lo deportivo, no solo en las competencias, sino en distintas cosas, ¿sí? Y muchos se preguntan, bueno, pero ¿desde dónde viene esto? ¿Por qué Jujuy se quería separar de Salta? ¿Por qué no podían ser toda una sola provincia? Bueno, y esto tiene que ver, o se origina, ya desde épocas de la colonia, ¿sí? Cuando se fundan las ciudades de Jujuy y de Salta. La mayoría conocemos de que en el Valle de Jujuy hubo 3 intentos de fundaciones. Desde 1560 aproximadamente, hasta 1593 en que se concreta. Primero Ciudad de Nieva, que es destruida, abandonada. Después San Francisco de Alaba, que también, o sea, todas en el Valle de Jujuy. Y el tercer intento fundacional, que es la que va a dar origen a la ciudad de San Salvador de Jujuy, que es San Salvador de Velasco, en el Valle de Jujuy. Brevemente, en forma rápida, ¿por qué era tan importante fundar en el Valle de Jujuy? Porque el Valle de Jujuy tenía una importancia estratégica. Controlaba el punto de entrada o de salida al Alto Perú o al Río de la Plata, según cómo se lo vea. Porque la quebrada de Humahuaca, desde el punto de vista de los españoles, era la vía de comunicación precisamente que se podía utilizar para ir desde el Alto Perú, desde la zona del altiplano, hacia las llanuras o planicies del Río de la Plata. Se habían hecho intentos de fundación por, precisamente la defensa que hacen los indígenas de su territorio. Esto no se concreta. Desinteligencias entre los mismos españoles van a llevar a esto. Y va a haber un intento de fundación también en lo que es Salta, en lo que es el Valle del Lerma,
precisamente por Hernando de Lerma, que es designado gobernador. Y Hernando de Lerma era un personaje muy particular, muy difícil, muy duro, muy estricto, con algunas características, inclusive historiadores de Salta lo dicen, tenía características dictatoriales, tiránicas, en mucho sentido. Entonces, ya cuando, viendo que a pesar de todo era necesario tener un asentamiento en el Valle de Jujuy por esta postura estratégica, y se le da desde el gobernador de Tucumán, Ramírez de Velasco, se le da la autorización a Francisco de Argañarás, ya desde el gobierno de Salta, desde el Cabildo de Salta, se van a empezar a poner una serie de peros, plantear dificultades, se hace toda una especie de digamos, leyenda en torno a la belicosidad de los indígenas, que era imposible fundar en el valle, porque cuando va Francisco de Argañarás precisamente para conseguir más gente para venir y fundar en el Valle de Jujuy, podríamos decir que muchos van a estar en contra, no querían que se funde una ciudad en el Valle de Jujuy. Una, por la proximidad, porque al fundar una ciudad se dividía la jurisdicción y además se entregaban nuevas tierras y mercedes reales, encomiendas, y veían perjudicado su control territorial muchos de los que habían recibido tierras, mercedes y encomiendas desde Salta. Entonces, este fue uno de los primeros elementos que van a contribuir a este picoteo, esta cierta, no le llamémosle enemistad, pero sí animosidad, casi folclórica, entre Jujuy y Salta, ¿sí? Otro elemento importante es que las cajas reales, o sea, lo que nosotros podríamos llamar el tesoro regional, se establece en Jujuy. ¿Por qué? Por el movimiento comercial que tenía Jujuy, porque durante la época colonial todo el comercio venía en carretas, todas las mercancías venían en carretas, y desde Jujuy se tenía que continuar en mula, o sea, se tenía que descargar todas las carretas, cargarlas en mulas, y salían los arreos de mulas hasta el Alto Perú. Lo mismo pasaba a la inversa con todo lo que venía desde Lima, porque había un eje comercial muy importante entre Lima, la capital del Perú, y Buenos Aires, que después va a ser la capital del Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Entonces, las cajas reales, el tesoro real, se encontraba en Jujuy. Inclusive el padre de Güemes es nombrado tesorero real y va a estar mucho tiempo residiendo en Jujuy. Se casa con una jujeña. Después, cuando se produce la creación del Virreinato del Río de la Plata, y a raíz de la presión de los comerciantes salteños, se logra se las lleve a Salta. ¿Por qué? Porque Salta era la capital de la intendencia, esa intendencia de gobierno que abarcaba desde una parte de Bolivia hasta Santiago del Estero, que era la intendencia de Salta del Tucumán, ¿sí? Nosotros hablábamos antes de la pausa de que ya Gorriti plantea esta necesidad de respetar las jurisdicciones, de la autonomía, y cuando se produce la división entre el gobierno de Salta y de Jujuy, quienes nombraban a los gobernadores era el director supremo, o sea, era la autoridad, en este caso, de las Provincias Unidas. Pero en Salta se da una situación particular, porque el Cabildo en 1815 va a designar por decisión propia, algunos dicen con el apoyo popular, bueno, podríamos decir que sí, pero fue una decisión del Cabildo, se va a designar a Martín Miguel de Güemes como gobernador de Salta. Pero no se consulta a los otros cabildos que formaban parte de la jurisdicción: el Cabildo de Jujuy, el Cabildo de Arán y el Cabildo de Tarija.
El Cabildo de Orán y el Cabildo de Torija, bueno, en medio de toda una situación de lucha, de conflicto que había, como que aceptan la decisión. Bueno, está bien, designaron a Güemes, lo aceptamos. Pero el Cabildo de Jujuy, que estaba integrado por muchas personas que eran abogados, que habían estudiado leyes, que se habían formado en Córdoba, en Charcas, que era uno de los principales centros académicos de América del Sur, plantean que eso es incorrecto, que se tendría que haber consultado a Jujuy para que Jujuy dijera si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo en que se designara a Güemes, que no se podía designar solamente por decisión del Cabildo de Salta, que tenía su importancia, que tenía sus derechos, pero no era la única autoridad que podía designar gobernador. Entonces esto generó un conflicto que llevó a que Güemes inclusive viniera con tropas, se estableciera en Jujuy, en frente del Cabildo, y tuvieran que estar en medio de arduas negociaciones hasta que, bueno, se logró llegar a un acuerdo, fundamentalmente por el peligro que significaba el constante avance de los realistas. Entonces se estableció de que, bueno, Jujuy aceptaba la designación de Güemes como gobernador, pero el teniente de gobernador, el representante de Güemes en Jujuy, lo iba a elegir el Cabildo de Jujuy. Entonces, y ahí es donde, dentro de estos enfrentamientos, vamos a tener que el Cabildo de Jujuy elige a uno de sus integrantes, a una de las personalidades destacadas, no solo de Jujuy, sino también de Orán, que es Mariano Gordaliza. Y Mariano Gordaliza no tenía los mismos intereses. A ver, podríamos decir que desde un cierto punto de vista político, Gordaliza estaba en contra de Güemes. Estaba el otro lado. Entonces, bueno, ya desde ese momento Jujuy y Güemes no van a tener una buena relación. Jujuy constantemente está reclamando por lo que entiende son abusos del gobierno de Güemes, todos los que eran contribuciones obligatorias, todos los que eran empréstitos internos, el excesivo uso de impuestos, y sobre todo porque Güemes le va a quitar al Cabildo una función que es la de justicia en la parte civil, porque Güemes, para poder enfrentar las constantes invasiones de los realistas, toma a los gauchos como integrantes de la milicia y los pone bajo el fuero militar, lo que después se va a conocer como el fuero gaucho o el sistema de Güemes. Entonces, cuando había algún conflicto y cuando por ahí los gauchos excedían en las facultades que tenían, por ejemplo, se metían en una hacienda y se llevaban ganado sin autorización, sin entregar comprobantes, o ocupaban algunas tierras y las distribuían entre algunos de los integrantes de las milicias, el Cabildo como justicia civil no podía hacer nada, porque todo quedaba bajo la jurisdicción de Güemes. Y Güemes, precisamente para poder controlar toda esta fuerza importante que era la que frenaba el avance de los realistas, era, no digamos permisivo, pero sí le daba muchas libertades a los gauchos en este sentido, ¿sí? Entonces, muchos de los sectores de hacendados, comerciantes, empiezan a ponerse en contra de Güemes. Cuando en su momento Rondó, que es director supremo, está al frente del Ejército del Norte, va a tener un enfrentamiento también con Güemes. Lógicamente, el Cabildo de Jujuy, ¿qué hace? Se va a poner del lado de Rondó, ¿sí? Entonces, Güemes y Rondó después van a firmar el Pacto de Cerrillo en el prácticamente fines del 15, principio del 16, y esto permite también que el Congreso de Tucumán sesione tranquilamente, porque había un enfrentamiento entre dos sectores importantes: el Ejército del Norte, dirigido por Rondó,
y por otro lado Güemes y las milicias, que eran los encargados efectivamente de frenar el avance realista. Y a partir de ese momento, ya directamente el ejército del norte se retira de Jujuy, va a quedar después del 16 apostado en Tucumán con Belgrano, y Güemes va a quedar al frente de la defensa del norte. Entonces, esto se va a ir manteniendo así. Van a haber figuras, personalidades como Gordaliza, como Agustín Dávila, como Teodoro Sánchez de Bustamante, que van a defender la autonomía de Jujuy. Y una de las principales figuras que defiende su tierra, en definitiva, va a ser Manuel Eduardo Arias, quien era uno de los jefes gauchos, ya podemos empezar a llamarle, si se quiere, caudillos, que llegado el caso se podía llegar a enfrentar a Güemes. Como que después se enfrentan, como que después van a tener diferencias políticas, van a tener hasta algún, no sé si llamar algún tipo de problema personal, pero hay algunos resentimientos de por medio que hacen que a partir del 19 Arias se enfrente con Güemes, Güemes lo manda a encarcelar, lo destierra a Tucumán, y después Arias va a ser el que va a derrotar a Güemes y a sus tropas, ¿sí? En el 21, antes del ingreso de los realistas, cuando lo matan a Güemes. Precisamente, el Día Grande de Jujuy se da porque Güemes no está en Jujuy, no está en Humahuaca con el ejército preparando la campaña. Sí, lo estuvo, pero en el enfrentamiento que tiene ya con Aráoz en Tucumán, va a llevar a qué? A que se retire con el ejército, se enfrente con Aráoz, y Aráoz lo va a poner a Arias frente a la resistencia en Tucumán, y Arias, junto con la Plana Mayor, logran derrotar en 3 oportunidades a los gauchos de Güemes. Entonces, eso va a generar también una serie de conflictos entre Jujuy y Salta. En medio de todas estas idas y venidas, ya los sectores, algunos unitarios, otros federales, que se empiezan a dar, vuelvo a repetir, a partir del 20, acá se seguía luchando contra los realistas. Pero estas tendencias van a llevar incluso a que se le arme una revolución a Güemes, que Güemes logra sofocarla. Después van a haber algunos sectores, sobre todo comerciantes de Salta, que van a facilitar el ingreso de los realistas para el ataque que termina después con la muerte de Güemes. Y después de la muerte de Güemes hay una lucha de poder interna, porque claro, la figura era Güemes. Y a ver, esto es algo que se repite dentro de la historia argentina. Muere el líder y no hay una persona que sea capaz de reemplazarlo. Entonces aparecen distintas figuras de prestigio, de importancia, pero esto genera enfrentamientos, disputas, que va a llevar precisamente a esta lucha entre federales y unitarios, que va a llevar a que, por ejemplo, los hermanos Gorriti se vayan exiliados a Bolivia, ¿sí? Cuando los federales triunfan en Tucumán, ¿sí? Entonces, en medio de todo este enfrentamiento y bajo un predominio federal, hay 2 fuerzas importantes en el norte. Por un lado está el comandante Pablo de la Torre, que héroe de la independencia, figura importante del Partido Federal, y por otro lado están los hermanos Heredia, fundamentalmente Alejandro Heredia, gobernador de Tucumán, que también es federal, pero hay una especie de lucha, de pugna por la hegemonía. Aparte, ya desde la época de Aráoz con Güemes había también ese enfrentamiento entre Tucumán y Salta. Entonces, aprovechando esta situación, se va a dar la autonomía de Jujuy. La autonomía de Jujuy aprovecha
la coyuntura, la situación que se va a dar en ese momento. En Bolivia, el mariscal Andrés de Santa Cruz, un realista que después se vuelca al bando independentista, podríamos decir, empieza a tener mucha importancia política, logra unificar Bolivia y después va a conformar un partido y logra unificar Bolivia con el Perú y va a conformar la Confederación Perú-Boliviana. Algunos dicen trata de recomponer esa idea de Bolívar, de gran nación latinoamericana. Otros dicen que es una serie de intereses personales simplemente. Pero ¿qué es lo que hace? Santa Cruz tenía dentro de sus ideas incorporar al noroeste argentino, o por lo menos lo que era Jujuy y Salta, a lo que era la Confederación Perú-Boliviana. Entonces, cuando ve esta situación de que Jujuy se sentía incómodo en esa situación de dependencia de Salta, empieza a enviar, llamémosle para que se entienda, punteros políticos para que favorezcan esta separación. Empieza a generar todo un movimiento político apoyando la separación de Salta. Y algunos incluso dicen que pone dinero y armamento, hace llegar dinero y armamento, porque Santa Cruz daba asilo a todos los unitarios que buscaban refugio en Bolivia. En Buenos Aires en ese momento estaba Juan Manuel de Rosas en el gobierno. Entonces, ante esta situación y ante este enfrentamiento que había entre Pablo de la Torre y Heredia, Rosas envía a Facundo Quiroga al norte para tratar de que haga de mediador y solucione esta situación. Frente a esa situación, ya Pablo de la Torre saca las jurisdicciones de Iruya, Santa Victoria y las traslada a Salta, las pone bajo directa dependencia de Salta, cuando siempre había sido Jujuy quien había estado ayudando y apoyando. Se llegaba mucho más fácil desde Jujuy a estas localidades, incluso hasta Orán, que dependiendo directamente de Salta. O sea, pero se las quita el cabildo de Jujuy y la pone bajo la jurisdicción de Salta. En Salta también se da un movimiento de enfrentamiento con Pablo de la Torre y el mismo cabildo trata de destituirlo. En medio de toda esta situación, el teniente de gobernador, el representante del gobernador en Jujuy, era un ex realista español que a raíz de la ley de perdón que había establecido Rivadavia ya por el 28, había sido aceptado una ley de perdón, se había incorporado a lo que era la vida republicana, por llamarle de alguna forma, en esta convulsionada vida de las Provincias Unidas de Río de la Plata, y como era una figura de prestigio, de importancia, había sido designado como teniente de gobernador en Jujuy. Entonces, el cabildo aprovecha esta situación, ya muchos le llaman sala de representantes, porque el mismo Rivadavia había eliminado los cabildos, el cabildo de Jujuy todavía como que se sostenía, y deciden hacer una asamblea, una reunión, un cabildo abierto si quieren llamarle, y lo convocan a José María Facio, quien era teniente de gobierno, para proponerle la separación de Salta, esta declaración de autonomía. Facio, viendo la exaltación popular, la aceptación popular de esta situación, acepta y se pone al frente de las tropas y empieza a levantar efectivos para hacer los planteos en Salta. Se trata de llegar a una especie de acuerdo, de tratar de calmar la situación. No se logra, ¿sí? Entonces directamente Facio decide marchar sobre Salta.
Cuando llegan a Salta, Pablo de la Torre, que estaba enfrentado con el Cabildo, logra organizar una fuerza, si se quiere, defensiva. A todo esto también Alejandro Heredia apoyaba a los jujeños, porque le convenía sacárselo a Pablo de la Torre encima. Entonces hay una situación hábil, podríamos decir, para engañar a Pablo de la Torre, porque el coronel Mariano de Santibáñez se adelanta solo, ¿sí?, con un ayudante y un grupo de soldados, un batallón, podríamos decir, y muchos de los salteños piensan que se venía a pasarse. Algunos, inclusive, era muy común de que uno de los jefes fuera a desafiar al jefe del bando oponente para batirse una especie de duelo. Entonces muchos creen que Santibáñez se está pasando con el grupo. Algunos dicen de que hay como una especie de bandera blanca, otros dicen que no existe. La cuestión es que cuando están próximos, cuando están cerca, Santibáñez da la orden de ataque, los toman por sorpresa y logran capturar a Pablo de la Torre. Inclusive algunos dicen que queda herido. Hay una sola baja, hay un solo muerto por el lado jujeño, mientras hay mayor cantidad de bajas del lado salteño. Se enfrentan en el campo de Castañares, los derrotan y las tropas jujeñas entran triunfantes en Salta. Se lo toma prisionero a Pablo de la Torre, se lo encarcela y acá vienen las suspicacias, porque algunos dicen de que los jujeños hicieron ojos vistas y cuando entró un grupo de opositores mandados por Heredia, lo atacan a Pablo de la Torre, lo terminan tirando por una ventana, lo matan. La cuestión es que muere Pablo de la Torre. Facundo Quiroga está llegando a Salta, está próximo a llegar a Salta, y se entera de que Pablo de la Torre ha sido muerto. Se entiende que ya no hay necesidad para su comisión, digamos, de lograr la paz entre Heredia y Pablo de la Torre, porque Pablo de la Torre está muerto. Entonces se vuelve a Buenos Aires, y cuando está volviendo en Córdoba es asesinado precisamente en Barrancayaco. Entonces allí en Barrancayaco muere otro de los grandes jefes, ¿sí?, de los federales en el año 34. De esta manera Jujuy va a lograr su autonomía, logra separarse de la provincia de Salta. Rosas, quien después ya se hace cargo efectivamente de su segundo gobierno, tiene dudas, porque inclusive se hablaba de que realmente lo que quería hacer Jujuy, muchos de los partidarios de Pablo de la Torre hablan de que lo que quiere hacer Jujuy es incorporarse a Bolivia. O sea, esto no es cierto. Dentro de los rumores que se tejen en ese momento se planteaba eso, sobre todo por la presencia de unitarios, ¿sí? La cuestión es que se va a conformar un cuerpo legislativo quien en el año 35 va a dictar un reglamento provisional para el gobierno de la provincia de Jujuy. José María Facio va a estar un tiempo nada más al frente del gobierno, va a ser una especie de transición. Se retira, se va, pide inclusive en España que se reconozca su foja de servicios al frente de o dentro de lo que es el ejército realista. Entonces, de esta manera, José María Facio se retira, ¿sí?, se retira de la vida política y va a quedar como el primer gobernador de Jujuy, quien logra su autonomía, pero no tiene realmente un verdadero peso político. La provincia de Jujuy va a quedar inmersa dentro de este enfrentamiento entre unitarios y federales. Va a venir
o va a aparecer dentro de la figura en los primeros gobiernos de orientación federal. Eustaquio Medina, que es el primer gobernador federal de la provincia de Jujuy, muere envenenado. Va a haber una serie de gobiernos interinos en el medio, pero van a aparecer las figuras de Iturbe, ¿sí? Primero aparece la figura de Alemán como gobernador federal con el apoyo, o si se quiere, impuesto por Rosas, y luego Iturbe hasta el 39, quienes van a ser los primeros gobernadores federales de Jujuy. Y en medio de toda esta situación vamos a tener la invasión por parte de el mariscal Andrés de Santa Cruz de la Confederación Perú-Boliviana en una guerra con la Confederación Argentina dirigida por Rosas, en donde Jujuy va a ser atacado y ocupado, va a estar ocupado por tropas bolivianas hasta Humahuaca, y Heredia, designado como acá al frente del ejército por Rosas, va a frenar este avance, pero no va a poder avanzar ni hacer retroceder a las tropas bolivianas hasta que van a ser derrotados por los chilenos en la batalla de Yungay, porque el mariscal Andrés de Santa Cruz le declara la guerra a Chile también, y una vez que Santa Cruz es derrotado, se termina esta aventura de la Confederación Perú-Boliviana, y bueno, Jujuy puede volver a recuperar su territorio, ¿sí? De esta forma hemos hablado de la provincia de Jujuy, su autonomía. Espero les haya gustado, y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana con otros temas interesantes, por ahí a veces polémicos, referidos a nuestra historia, la historia jujeña, de la nación, de nuestro continente y también mundial. Y cualquier cosa, esperamos sus preguntas, sus consultas, y volveremos a encontrarnos la próxima semana en otro Contacto con la Historia. Muchas gracias. Contacto con la Historia, que nadie te la cuenta cambiada. Acá tenemos la posta. Todos los miércoles a las 20 llega Contacto con la Historia. Lo que nadie nunca te dijo, lo que otros no se atreven a hablar. Escúchalo en la voz del profe Manuel Armas. Todos los miércoles, 20 horas. Contacto con la Historia en Panoca Radio, www.panoca.com.ar. Después de esto, nada será igual.